Haroldo Sánchez, sin reservas. Tenemos una entrevista exclusiva para hablar sobre el futuro con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Migrantes, política hacia Guatemala, apoyo al combate a la corrupción en el país, plan de la Alianza por la Prosperidad. Esto y más destacan en este encuentro periodístico. Gracias como siempre por estar con nosotros. Hoy tenemos una entrevista con el ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, quien en base a su experiencia y la cercanía que tiene con la administración en ese país, pues queremos conversar con él sobre temas que considero son muy importantes en este momento, cuando estamos a pocos días que el presidente Donald Trump ha tomado las riendas de esa nación. Ha sorprendido mucho en Guatemala su encuentro con el presidente electo, o ya presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cuéntenos, ¿cómo se produce ese encuentro y por qué se realizó? Bueno, buenas noches. Primero que todo, Haroldo, muchas gracias por esta oportunidad de reconectar con la audiencia de Guatevisión, contigo, con Guatemala. Mira, la reunión con el presidente electo en aquel momento, hoy presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, se genera de una manera muy orgánica en el entorno de Donald Trump. Asesores y ex asesores de Donald Trump piensan que es muy importante que él tenga una información directa de diferentes analistas o expertos sobre diferentes temas de América Latina. Toda vez que, como hemos visto en los últimos tiempos, el discurso no solamente en la campaña, sino ahora ya en la presidencia, es un discurso muy concreto, muy directo, específicamente en contra de ciertos aspectos de la migración, específicamente la migración mexicana. Y cuando se habla de migración mexicana, tenemos que pensar en América Latina en su totalidad, porque eso es lo que se está viendo desde el norte, o por lo menos lo que está viendo Trump. Y entonces se genera orgánicamente, hay un asesor específico, tengo que decirlo, que es Carlos Jiménez, un ex asesor de Trump que trabajó muchísimo tiempo con él en la Florida, republicano, que es el que selecciona quiénes son las personas que deberían asistir. A mí me invitan particularmente por el tema migrantes. Hay, digamos, durante mi trabajo en Washington quedó muy evidenciado que tanto tu servidor como todo el equipo de la embajada enfocamos mucho el trabajo en el trabajo de migrantes, que es un trabajo que no se mira, pero que se hace. Entonces, o que se hizo, mejor dicho. Y entonces me invitan por esa razón, yo acepto, no estoy en Estados Unidos, soy tan sorprendido como todos, como tú dijiste al principio, y llego a la reunión, te diría que con expectativas muy bajas de qué iba a pasar en esa reunión. Y bueno, se abre el espacio, lo vi como una ventana de oportunidad y por eso decidí asistir. Y bueno, ya hablaremos, eso es lo que te puedo decir, de cómo se produce esa reunión. Cuando en Guatemala trascendió las fotografías de ese encuentro, yo lo primero que dije, bueno, ¿y esto? ¿Podría usted explicarnos el porqué de su presencia en esa reunión? Bueno, el porqué te lo decía hace un momento. El porqué es porque yo trabajé como embajador. Hay mucha evidencia y mucha claridad en Washington a nivel de autoridades, a nivel de partidos, tanto demócrata como republicano, a nivel de la academia, de las organizaciones no gubernamentales, que el embajador Ligorría en su momento en Washington enfocó muchísimo su trabajo a favor del tema migrantes. Es un trabajo que, como yo te decía, Haroldo, no se mira, no se ve, es un trabajo subterráneo, te diría yo. Haciendo una analogía, es como cuando tú tienes a un funcionario encargado de trabajar todo el saneamiento del transporte de agua potable en una ciudad, de la limpieza de las alcantarillas, que es un trabajo que no se ve, pero que se agradece, porque imagínate lo que es la contaminación del agua. Entonces, hay alguien trabajando fuertemente en limpiar los ductos, en un trabajo gris, un trabajo que nadie mira, que todo el mundo agradece. Hay otros que inauguran carreteras, inauguran hospitales, y esos son los que se llevan los méritos y los aplausos. Nosotros trabajamos ese trabajo gris, ese trabajo que no se miraba,
y no solo yo, todo el equipo de la embajada, 12 funcionarios, desde el primer día que fui embajador hasta el último día. Eso fue lo que hicimos, dentro de otras múltiples cosas, trabajar en el ámbito de la migración, trabajar en la problemática del Triángulo Norte de América Central con mis colegas de El Salvador y Honduras. Formulamos conjuntamente con el gobierno de los Estados Unidos el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, y esa es la razón por la que los asesores de Trump piensan que es importante que alguien con esa experiencia se acerque y diga o exprese algo que el presidente deba saber en la antesala de tomar el poder. Aquí en Guatemala algunos sectores han dicho que usted será el representante de Trump en Latinoamérica. ¿Es esto cierto? No, de ninguna manera. Mira, en los sorprendidos que todos estaban, hay quienes no solo se sorprendieron, sino sorprenden a otros inventando bolas. Ya sabemos, nuestra linda Guatemala también es guatebolas. Y en ese sentido se especuló, sí, me llegó la noticia de que se especulaba de que yo representaría a Trump. Eso es absolutamente falso. Yo soy ciudadano guatemalteco, no soy ciudadano norteamericano, y al presidente de Estados Unidos solo lo representan ciudadanos norteamericanos. Y en ese sentido, solo te digo, es falsa la especie. Yo lo que sí puedo decirte es que tenemos los accesos, no solamente a nivel del presidente, a nivel de otros altísimos funcionarios de la nueva administración republicana, entre los que está el general John Kelly, que es el nuevo secretario de Seguridad Nacional, y quiero decir que durante la reunión con el presidente Trump lo felicité por esa nominación. Y lo felicité porque yo trabajé con el general Kelly, es decir, trabajamos juntos a nivel de los embajadores y él como jefe del Comando Sur, y pudimos comprobar que el general Kelly no solamente entiende Latinoamérica, sino que entiende el tema migrante como lo tenemos que entender. Y es como yo se lo transmití al presidente Trump. Podemos ver el tema migrante, Haroldo, desde muchas ópticas, pero hay una que es fundamental. El tema migrante es un drama humanitario. Y el general Kelly lo entiende así, lo ve como un drama humanitario. Es algo muy doloroso, es algo donde estamos tratando con las personas más vulnerables probablemente de nuestra sociedad, y no es un tema de muros o de legislaciones duras y maduras o muy frías. Es un tema que tiene otro tipo de contenidos y que hay que tratarlo con mucha sensibilidad, con mucha conciencia. Esa es la razón de la presencia nuestra allí. Esa fue la ventana de oportunidad que yo vi y por eso asistí. Vamos a hacer un corte comercial y vamos a regresar con esta entrevista con el ex embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría. ¿En qué contexto se da esa entrevista y cuál sería lo que usted más destacaría de los temas conversados? Bueno, se da en el contexto de la antesala a la toma de posesión. Recuerda que la reunión se da 8 días antes de la inauguración del pasado 20 de enero. Lo que yo rescataría de esa reunión son 3 temas muy importantes. El primer tema que tocamos, a mí me tocó la suerte de poder aproximarlo. Yo tenía muy claro, la reunión no fue extensa, fue breve. Yo te diría que no duró más de 18 minutos, y si exagero, y 15 si no exagero. O sea, más o menos ahí, no lo tengo claro. Y en ese tiempo le pudimos transmitir, yo iba muy preparado y muy claro de qué es lo que quería hablar. Mi tema eran los migrantes. Y yo le trasladé esa visión sobre el drama humanitario, lo que representa, lo importante que era mantener, no solamente a nivel de nuestro país, a nivel hemisférico, el discurso global de esa voluntad de luchar contra la corrupción, esa voluntad de fortalecer los sistemas de justicia, principalmente en la región nuestra, porque en efecto las prácticas corruptas y sistemas de justicia débiles no le permiten a un gobierno aproximar una gran cantidad de actividades en el ámbito de la asistencia social, que es lo más importante y que es lo que te puede permitir detener la migración. Porque ¿por qué se van? Yo le decía al presidente Trump, nuestros guatemaltecos no quieren venir, los salvadoreños ni los hondureños quieren venir a Estados Unidos, no quieren dejar sus tierras. Muchas veces, el 99% de los casos, están dejando sus tierras, están dejando su país porque no tienen opción, porque nuestros gobiernos han sido lo suficientemente irresponsables
o faltos de visión para atender el tema de la sostenibilidad del empleo, el brindar los mínimos servicios de asistencia social en los ámbitos de salud, en los ámbitos de educación, en los ámbitos de seguridad ciudadana, pero fundamentalmente educación y salud. No existe, hay ausencia del Estado en esas zonas. Y entonces el guatemalteco, el hondureño o el salvadoreño no tienen más opción que migrar a donde se dice que hay una buena oportunidad. Y de nueva cuenta, llegan a tierras norteamericanas, encuentran oportunidades, se convierten en trabajadores muy tesoneros, muy dedicados, y son los responsables, en el caso de Guatemala, de enviar más de 6,000 millones de dólares. El 11% del Producto Interno Bruto de Guatemala se produce gracias a las remesas. Y todo eso se lo dijimos al presidente Trump. Le dijimos, continuar con el discurso de la lucha contra la corrupción, apoyar las políticas públicas que luchen contra la corrupción y fortalezcan los sistemas de justicia en el Triángulo Norte, es uno de los elementos claves para detonar las soluciones y detener la migración. Pueden ponerse 1000 muros, pero si la gente no encuentra en sus comunidades la solución a mejorar su calidad de vida, la gente va a seguir fluyendo, la gente va a seguir migrando. Así que yo te diría que ese fue un tema, y los otros dos temas fueron Argentina y Venezuela en el contexto del desarrollo económico de la región. A mí me sorprendió muchísimo que el presidente Trump conociera los nombres de mi amigo Antonio Ledesma y de Leopoldo López, los dos más icónicos prisioneros de conciencia del régimen venezolano, y mostró una preocupación muy sentida, y en toda la sala, en ese momento, el ambiente realmente se direccionó hacia, yo te lo resumiría como todos coincidimos en que era el momento de conmover a todos los mandatarios del hemisferio para de alguna manera convocar al gobierno venezolano a detener el drama humanitario que se está dando también en Venezuela. Ahí están muriendo niños de hambre, ahí están muriendo ancianos por falta de asistencia directa, al margen de las ideas, al margen de la ideología, únicamente enfocado en el tema puramente humano. Lo que está haciendo el gobierno venezolano hoy en día es una tragedia, está provocando una tragedia y un drama de proporciones hoy incalculables y que lo veremos muy pronto. Usted participó de manera muy activa en la elaboración del plan de la Alianza por la Prosperidad. ¿Qué futuro le ve con la administración Trump? Bueno, aunque es evidente que hay mucha incertidumbre, Haroldo, de lo que pueda pasar con las diferentes iniciativas de cooperación bilateral entre los Estados Unidos y el mundo entero, yo diría que el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, en el que, como tú dices, participé activamente, liderando los equipos de Centroamérica en Washington, y tengo que decir que la participación tanto de salvadoreños y hondureños fue ejemplar, dedicada, tesonera. Ese plan se logra formular con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo y de muchas autoridades de Estados Unidos, llevar al Congreso y al Senado de los Estados Unidos y tener una aprobación para apropiar fondos, es decir, para disponer de fondos federales norteamericanos en apoyo a ese plan por más de 750 millones de dólares que hoy están o en el pipeline o en proceso de ejecución o ya se ejecutaron. Y te puedo decir una cosa, es difícil revertir una ley aprobada por ambos partidos en el Congreso y el Senado de Estados Unidos. Los Estados Unidos son un país de leyes y una vez que toman decisiones, son decisiones de carácter estratégico de mediano y largo plazo. Y el Plan de la Prosperidad del Triángulo Norte Centroamericano encaja precisamente en esa definición. Para los Estados Unidos, el Triángulo Norte de América Central representa una zona estratégica, geoestratégica, de mucha importancia. Y yo tendría la esperanza de que ese plan no sufra ninguna reducción, sino por el contrario, vaya adelante. Si por alguna razón el gobierno de Estados Unidos decidiera reducir los fondos como consecuencia de decisiones del organismo ejecutivo norteamericano, yo te digo, los gobiernos de Centroamérica, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador, debieran aportar esos fondos porque es en beneficio de las comunidades más vulnerables, de donde están saliendo migrantes, donde nosotros estamos perdiendo talento, porque es talento guatemalteco,
son guatemaltecos que deben vivir en su país, que deben tener los servicios básicos, que deben tener la oportunidad de desarrollarse en Guatemala y en consecuencia la principal responsabilidad es nuestra. Más allá de lo que los Estados Unidos buenamente o por interés de ellos nos quieran apoyar para que esto mejore, para que las condiciones mejoren acá, nosotros debemos asumir de frente y formalmente esa responsabilidad. Pues hay tantas cosas que hablar, sobre todo cosas actuales del país incluso, y con esto regresamos después del corte comercial. Estados Unidos ha sido un aliado activo en el tema del combate a la corrupción y el fortalecimiento del sistema de justicia. Hay quienes han dicho que cambiará la relación de Guatemala con la llegada del presidente Trump. ¿Cómo se puede esperar que ese cambio de autoridades nos pueda afectar? Mira, Roldo, si lo que tu pregunta implica es si los Estados Unidos van a cambiar su actitud con respecto a la lucha contra la corrupción y el crimen en Guatemala, yo te diría que ojalá que no. Yo creo que lo que los Estados Unidos han venido haciendo en apoyar la lucha contra la corrupción ha sido muy bueno para Guatemala, muy bueno para la sociedad guatemalteca. Yo te diría que la mayoría de la sociedad guatemalteca aprecia esa participación. Y en el debate guatemalteco interno, en la polarización que tenemos entre los sectores más conservadores y los menos conservadores, es donde realmente debemos moderar y ponernos a pensar en el largo plazo. O sea, el tema de corrupción y el tema de juzgamientos y el tema de mejoramiento del sistema de justicia es un tema que nos debe interesar a todos. No únicamente a los conservadores o no únicamente a los menos conservadores de nuestra sociedad, es a todos. Y en ese sentido esperemos que no cambie la actitud de los Estados Unidos de ninguna manera, que la CICIG pueda continuar su trabajo el tiempo que le queda por terminarlo y que el Ministerio Público y los otros órganos del sistema de justicia de Guatemala se sigan fortaleciendo, porque eso es en beneficio de Guatemala, eso no es en beneficio de determinado sector. Alguien hablaba de que se están fortaleciendo muchos la izquierda política de Guatemala. Si la izquierda política de Guatemala se fortalece es por la ausencia de una actividad coherente e inteligente de la derecha. O sea, no porque se estén fortaleciendo de manera natural, simple y sencillamente se fortalecen ante la ausencia de los otros, o por lo menos ante la ausencia coherente de los otros. No puedo dejar de preguntar en esta primera aparición suya, luego de casi 2 años desde que todo un gobierno al que usted representaba en Washington va a la cárcel. ¿Cómo se siente usted? Bueno, Haroldo, es decir, ¿cómo quieres que me sienta? Me siento como se sienten todos los guatemaltecos, me siento como se sienten muchos funcionarios que participaron en el anterior gobierno y en otros gobiernos y que fueron funcionarios que, como yo, trabajamos denodadamente por servir a Guatemala. Sí, en mi función de embajador, a mí, mi sentimiento personal es que me siento muy satisfecho del trabajo que hicimos en Washington, del trabajo que hicimos con el Plan Alianza para la Prosperidad y la aprobación de esa aportación de $750 millones, del trabajo que hicimos, un trabajo gris y subterráneo, si se quiere, no visible, en favor de los migrantes, del trabajo que hicimos en atender diferentes actividades, tanto de los sectores privados como del sector público, ante el gobierno norteamericano, de establecer y fortalecer las relaciones con todas las agencias y todas las secretarías del gobierno norteamericano, que fue un trabajo 24/7, ahí hay mucha satisfacción. Pero por el otro lado, pues me siento frustrado, me siento defraudado de haberme amanecido un día con este drama que le toca vivir a Guatemala, de haber descubierto en este gobierno que le toca la tragedia de la corrupción, que lo traíamos desde el principio. Eso hay que decirlo. Es decir, somatizamos y descubrimos y nos amanecemos con la corrupción lacerante en el último gobierno, pero no podemos olvidar que también eso venía gestándose y venía fortaleciéndose y venía como práctica desarrollándose en anteriores gobiernos. Y qué bueno que se detiene, qué bueno que la sociedad guatemalteca explosiona por agotamiento entendible, y ahora, así como nosotros fortalecimos, digamos, nuestra cultura por los derechos humanos, yo creo que hay un proceso de fortalecimiento de la cultura anticorrupción, y eso solo puede traer cosas buenas.
Ahora, en lo personal, evidentemente, como muchos otros, y no voy a mencionar nombres porque hay personas muy distinguidas, muy talentosas, que colaboraron con el gobierno de Pérez Molina, como con otros gobiernos que hoy, me consta, se sienten muy frustrados, se sienten muy defraudados porque quisieron participar, quisieron, como yo, fortalecer nuestra democracia, una democracia que, por cierto, está muy deteriorada, y bueno, nos tocará sobarnos este dolor, he dicho yo, y tenemos que ver para adelante, porque eso sí me preocupa, Haroldo, el futuro. Me preocupa muchísimo el futuro. Políticamente se ha manifestado con claridad al apoyo bipartidista a los cambios que en Guatemala se han vivido. Según su experiencia, ¿en qué ha cambiado verdaderamente el país y en qué estamos aún en deuda con la transformación? La pregunta es muy oportuna y yo te digo una cosa, no quiero hablar de cambio porque aquí no han habido transformaciones. Yo creo que hemos perdido 30 años, Haroldo, 30 años, 30 largos años. Han habido avances, indudablemente, han habido en algunos gobiernos algunas luces y algunas políticas públicas que aún permanecen y que trajeron beneficios. No quiero ser lo duro que podría ser juzgando a cada uno de los gobiernos, lo dejo para que el pueblo y para que la gente lo evalúe personalmente, pero sí te puedo decir algo, aquí no ha habido cambio, aquí no han habido transformaciones. Guatemala está sedienta del cambio y sedienta de transformaciones. Guatemala hoy no encuentra soluciones, no hay un destino, no hay un diseño estratégico y para mí, sinceramente, el gran desafío está en el fortalecimiento de nuevos liderazgos. No veo a nadie en el escenario que quiera realmente cambiar el país. Se habla de grupos emergentes, hay un grupo ahí que se llama Semilla, que es un grupo que aglutina al centro izquierda y a la izquierda democrática de Guatemala, donde hay gente muy talentosa, pero no veo su liderazgo. En los sectores privados, ahí está Fundesa, por ejemplo, como un organismo que realmente hace aportaciones importantes, pero tampoco le veo liderazgo. Veo parálisis, veo una especie de enfermedad de la sociedad guatemalteca, en una paranoia de algunos, en una parálisis de otros, en un gobierno que no da soluciones, que no funciona y que está de crisis en crisis sin que nadie realmente le pueda brindar una solución al país. Usted es un experto en crisis. ¿Cómo evalúa el gobierno actual en la misma coyuntura de la captura del hermano e hijo del presidente? ¿Esto realmente genera una crisis? Mira, la evaluación que se puede hacer del gobierno actual, yo no soy ni favorecedor ni oposición del señor Jimmy Morales. Yo creo que el gobierno pasa por su peor momento. Considero que su aprobación es de las más bajas de América Latina, pero no porque los guatemaltecos querramos que sea así, es porque tanto el presidente Jimmy Morales como el vicepresidente Cabrera han mostrado ser absolutamente ineptos para gestionar la cosa pública. Y en medio de la parálisis de los sectores privados, la parálisis del sector público es muy grande, muy fuerte. La medianidad, la mediocridad de los miembros, con honrosas excepciones, que debo decirlo, de muchos de los miembros del gabinete, tiene paralizado este gobierno, está en crisis, eso es evidente. Y bueno, nos toca ver de qué manera esto puede salir adelante. Hay que cooperar de alguna manera, hay que encontrar el camino para ayudarlos. Finalmente, ¿cuál sería su sugerencia para salir de esta crisis? Mira, de esta crisis va a ser difícil salir, porque no veo a nadie reconociendo la crisis, no veo a nadie convocando a los actores para salir de la crisis, no veo a nadie desarrollando una propuesta estratégica de corto y mediano plazo, y en consecuencia nos vemos verdaderamente limitados para que se dejen de morir los niños, para que haya asistencia en los hospitales, para que se formulen finalmente las políticas públicas en el ámbito de la educación que sean eficaces y eficientes, que se mejore sustancialmente el tema de la seguridad ciudadana. Son temas puntuales que hoy parecieran no estar en la agenda de los guatemaltecos. Todos los titulares de los periódicos nos hablan de la corrupción, de los grandes casos de corrupción, que está muy bien. Pero yo cuando hablo de fortalecimiento de justicia, Haroldo, quiero que nos pongamos a pensar que el fortalecimiento de la justicia tiene dos ámbitos: el ámbito de las fiscalías, la investigación, el Ministerio Público, y el ámbito de los tribunales y la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que fortalecer el sistema integralmente.
Tenemos que ver que la justicia son derechos humanos también y que la justicia tiene que ser pronta. Tenemos que lograr un país funcional para todos. Tenemos que lograr que la gente emerja de la miseria a la clase media. Tenemos que lograr que hayan inversiones. Tenemos que transformar Guatemala y ese sería mi mensaje. Tenemos que asumir un compromiso y abandonar ya el discurso de unos contra otros. Este es un momento para reflexionar en serio. Gracias por habernos acompañado en este segmento del noticiero regional de Guatevisión. Le recuerdo que usted tiene una cita a las 9 de la noche con el mejor noticiero de televisión de Guatemala, acá, en Guatevisión. Y luego 1 hora completa con los mejores analistas de la televisión nacional en Sin Filtro. Recuerde, tiene una cita más tarde con nosotros.